Bienvenidos a esta sesión del curso de gestión pública. En- ese es estamos iniciando las sesiones con el tópico de la modernización del Estado y la ley del servicio civil. Vamos a ver, en primer lugar, los antecedentes históricos de esta ley, dentro de los cuales podemos identificar el diagnóstico de la Comisión Multisectorial sobre la diversidad de regímenes laborales en los cuales existe una dispersión remunerativa. Hay diversos regímenes laborales y una muy amplia dispersión de las remuneraciones que perciben los trabajadores en la administración pública. De igual manera, también tenemos que tener en cuenta que los locadores anteriormente estaban trabajando bajo la modalidad de los servicios no personales, y este proceso de modernización no podía, el tema remunerativo no podía ser una excepción, y el régimen laboral de los trabajadores de la administración pública tampoco podía ser una modernización de este proceso de modernización. Viendo hacia atrás en los últimos años, nosotros podemos identificar algunos intentos de la reforma del empleo público y del servicio civil. Tenemos en primer lugar la ley de la reforma constitucional y su reglamento. Tenemos la ley 28.389 y su reglamento mediante la ley 28.449. Todo esto se va a quebrar con el decreto ley 2530. Hay una quiebra en los aspectos de los beneficios que tenía el decreto ley 20 de la 2530. También vamos a ver que se instituye, esto se instituyó con una sentencia del Tribunal Constitucional. Y finalmente, la ley 28.175, que es la ley marco del empleo público, que comenzó a instituir un nuevo régimen que extinguía o pretendía extinguir el régimen de la 276, del decreto legislativo 276, que por varias décadas ha sido el marco normativo del eh, servidor público del Estado. Entonces vamos a ver que luego de estos intentos, respecto al campo laboral específico, se generan lo que son los famosos contratos de servicios no personales. Esto es ante la incapacidad de poder contratar bajo las restricciones presupuestales, al ponerse ciertos grilletes o candados en la administración pública. Se establece los famosos contratos de servicios no personales como una válvula de escape para poder ejecutar la contratación de personal con cierta flexibilidad, por así decirlo. Esto derivó en que hubiese una proliferación de este tipo de contratos en la administración pública, eh, bajo la modalidad de servicios no personales y de recibos por honorarios. Y esto generó también eh, una desviación, y gran parte del aparato estatal en muchas instituciones incluso llegaban a casi el 50% del personal que era contratado bajo esta modalidad. Pero estos trabajadores, o estos que en realidad en muchos casos eran locadores o prestadores de servicios no personales, no tenían los beneficios laborales que sí les asiste a los trabajadores que están en planilla bajo algún régimen laboral. Entonces, esto generó, luego de varios años, algunos trabajadores tenían 10 o 12 años bajo esta forma de contractual, y ocasionó que se generase una serie de recursos para solicitar sus beneficios laborales
porque muchos de estos trabajadores estaban sujetos a un horario, a un tiempo establecido, estaban sometidos a las reglas del empleador, a las pautas del empleador, y tenían relaciones de subordinación y dependencia claras en las instituciones. Entonces, como una válvula de escape, frente a lo que había sido inicialmente los NSP, una solución para poder contratar en forma rápida y fácil al personal sin las restricciones de carácter presupuestal, se genera un nuevo régimen mediante la ley 29.157. Se dicta el decreto legislativo 1057 y se crean los famosos contratos administrativos de servicio. Si bien es cierto, con esta norma, con el decreto legislativo 1057, se reconocen algunos derechos a los mm, trabajadores de la administración pública. Sin embargo, aún persistían algunos vicios o vacíos dentro de la normatividad, y mediante el decreto legislativo 1025 se crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, y se crea también el Tribunal del Servicio Civil. Estos son los antecedentes más importantes que podemos ver nosotros sobre el servicio civil.